días hay, lo sé, en que triste te sientes y sin esperanza estás. Pero existe un Dios que promete ayudarte y fuerzas tu alma tendrá. Nunca te rindas, Cristo ya viene, y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo. Un feliz sábado, mis queridos hermanos. Amén. 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 Le damos gracias al Señor. Han pasado 7 días más y nos quedan 7 días menos para que venga nuestro Señor Jesucristo. Así que le damos gracias al Señor por estar nuevamente aquí. Vamos a, antes de empezar el estudio de hoy, como decía el himno, ¿se hallan listos para el día de hoy? Amén. ¿Están listos? Amén. Porque hoy tenemos un mensaje muy, pero muy especial para el tiempo que estamos viviendo. Así que vamos a pedirle al Señor nuevamente que nos dirija. Señor, en esta hora te damos gracias, oh Padre Santo, porque sin ser dignos, oh Señor, de ti, a ti te ha placido no solamente ayudarnos, Señor, sino darnos tu Espíritu Santo, darnos, Señor, crecimiento, darnos, oh Padre Santo, la fe y el conocimiento que necesitamos para este tiempo, Señor. Que hoy, una vez más, lo que escuchemos, oh Señor, se transforme en materia en nuestra vida. Que podamos, oh mi Dios, percibir, entender, practicar y vivir conforme a lo que tú nos enseñas, Señor. Permítenos el día de hoy tu presencia, mi Dios. Tú eres aquí el Maestro, que seas tú, Señor, quien dirija y que tus santos ángeles, Señor, pongan en nuestra mente la capacidad de percibir las cosas conforme a tu palabra. Amén. Gracias te damos por estar hoy aquí, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy tenemos un tema muy acorde al tiempo que estamos viviendo. La cita que leímos en Judas 3:4, la vamos a leer nuevamente. Es la introducción para el tema de hoy. Perfecto. Judas 3:4 dice: en la época del primer centenario de esta historia, desde el inicio, donde la iglesia apostólica empezó a formarse, el enemigo de las almas no se quedó quedito y empezó a buscar la manera de traer el engaño dentro del pueblo de Dios. Y dice así, esta es la historia. Así que han pasado casi 2000 años y todavía tenemos el mismo problema. El enemigo se infiltra trayendo doctrinas o trayendo pensamientos que no es acorde a la voluntad del Señor. Nótese, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. ¿Acerca de qué está hablando Judas? Acerca de la salvación. Acerca de la salvación. Dice: me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas le está diciendo a los hermanos: no se queden callados, defiendan lo que se les ha enseñado a ustedes. Mire qué importante. Y nótese la palabra que ellos dicen: contendáis ardientemente. Dice el apóstol Judas, que no se queden tranquilos, y cuando ustedes escuchen que la mentira brote, dice, defiendan la fe que una vez ha sido dada a los santos. Ahora la pregunta es, ¿cuál es esa fe?
¿Cuál es esa enseñanza que ha sido dada a los santos? Dice, porque hay algunos hombres que han entrado encubiertamente. ¿Encubiertamente a dónde entraron? La iglesia. Al pueblo de Dios, a la iglesia. Han entrado encubiertamente. Ahora, ¿saben ustedes que muchas veces esos que entran encubiertamente ni siquiera ellos mismos saben que son instrumentos de Satanás? Ni siquiera ellos mismos, ni siquiera nosotros mismos. Porque hasta nosotros mismos podemos ser en algún momento tropiezo. Dice, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y aquí es donde está el problema. Y aquí es donde está la raíz del tema de hoy. El tema de la perfección. ¿Se dan cuenta cómo ellos utilizaron la palabra santos? Dice, por la fe que ha sido una vez dada a los santos, a los escogidos. A los escogidos. ¿Por qué Dios los escogió? ¿Por qué Dios los escogió? Porque la palabra que se utiliza para santos y escogidos es la misma palabra que nosotros vamos a encontrar, que es la palabra que se utiliza para la perfección. Dios nos ha escogido y nos ha hecho santos para la perfección. Y así como Satanás en ese tiempo dice que convirtió en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Porque la gracia de nuestro Dios, vamos a ver que la gracia a la cual ellos se están refiriendo es la gracia del perdón. Acuérdense que ellos predicaban ¿a quién? A Jesucristo. Y por lo tanto predicaban el perdón de los pecados. Jesús perdonaba. Y esa era la gracia que ellos predicaban. Y ellos decían, pero ahora hay un grupo de personas que utilizan ese perdón para hacer otra cosa. Y decir, puedes seguir continuando con tu vida porque Dios te perdona. Bueno, el problema es que cuando Jesús perdonó, también transformó y también pedía que tenía que haber una transformación. Acordémonos el caso de María Magdalena, candidata 100% a ser apedreada, según la ley de Moisés. Justamente se había encontrado un pecado. Tenía todos los cargos y testigos necesarios para que ella fuera apedreada, para ser condenada. Mas Jesús le dijo, yo te perdono, esa es la gracia, pero no peques más. Esa es la otra gracia. Hoy vamos a hablar de dos gracias. Y vamos a hablar de un serio problema del día de hoy. Así que en ese tiempo, el decirle a alguien, mencionarle a alguien que a través de Jesús nuestros pecados eran perdonados, había muchos que eran incrédulos, había muchos que no creían, y algunos se burlaban y decían, pero con mi vida, con todo lo malo que yo he hecho, ¿será que Dios me va a perdonar? Y hoy mismo nosotros nos hacemos esa pregunta. Cuando nuestra fe falta, cuando nuestra fe tiene problemas, lo primero que nos preguntamos, ¿y será que de verdad Dios me perdonó? ¿Y será que de verdad Dios tiene una nueva vida para mí? Así que esta batalla que tenemos hoy en día, mis queridos hermanos, no ha cambiado. Desde la primera iglesia existe. Y hoy el enemigo ataca especialmente a un pueblo que quiere ser santo. Y lo ataca con las siguientes preguntas. Cuando nosotros mostramos la verdad del Evangelio, cuando nosotros mostramos que tenemos que llegar a ser santos, que tenemos que llegar a ser escogidos, lo primero que Satanás dice es, ¿y es que acaso tú eres perfecto? Mis hermanos, cuando ustedes escuchen a una persona decirle o preguntarte, ¿acaso tú eres perfecto? Esa es la voz de Satanás. Esa es la voz del enemigo queriendo asustarte para que no creas que puedes y que tienes que llegar a la perfección. Entonces,
el 99% de los que practicamos y creemos que la palabra de Dios nos lleva a la perfección, no sabemos cómo contestar cuando una persona que no cree en la perfección se nos llega y nos dice: ¿y acaso es que ya tú no pecas? ¿Ya tú eres perfecto? ¿Tú conoces a alguien que ha sido perfecto? Y nos pone a temblar la fe. ¿Se dan cuenta cómo Satanás ataca? Él dice: ¿de dónde sacaste esa teoría de la perfección? Dice: ¿tú conoces a alguien perfecto? Bueno, hoy vamos a aprender cómo defendernos. Hoy vamos a aprender cómo contestar precisamente esas preguntas. Porque si nosotros mostramos una verdad, tenemos que mostrar y defender conforme a la palabra nos da la autoridad para hacerlo. Cuando hablamos de perfección, es un término complejo que la mayoría de personas no solamente no quieren aceptar, sino tampoco entender. Y de la misma forma, el pecado tiene el mismo concepto. Como nosotros creemos, o la gran mayoría puede creer, que es imposible la perfección, debemos entender qué significa esa palabra perfección. Jesús dijo: sed perfectos, ¿como quién? Como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Ahora, vamos a entender que la perfección de Dios no es mi perfección. Y ahí es donde viene el problema. Porque a veces nosotros creemos o entendemos que la misma perfección de Dios es la misma perfección que se nos quiere dar a nosotros. Entonces, vamos a estudiar que por pecado hay una definición. Hay un mundo cristiano que la mayor parte del mundo protestante cree que nosotros cuando nacemos ¿qué? En pecado. Porque leen de la palabra de Dios el versículo que dice, ¿cuál es el versículo que dice? En pecado me concibió mi madre. ¿Viste? Y dicen, ven, ahí el versículo lo dice claramente. Desde que nacemos somos pecadores. Somos culpables. Ahora, ¿dice eso ese versículo? Eso no es lo que dice el versículo. Debemos de tener cuidado. ¿Cómo eso que en pecado me concibió mi madre? ¿Cómo es eso de que desde que entonces ya yo nací, un niño, sin tener todavía conciencia, es culpable de algo? La tendencia o lo que heredamos nosotros de nuestros padres es la caída o las consecuencias de lo que heredó precisamente Adán y Eva después del pecado, que es la tendencia al pecado. Nosotros heredamos una tendencia a lo malo. Nos gusta hacer lo malo. Correcto. Y esto es algo importante porque vamos a ver también cosas en la oración que tenemos que poner en la oración. A veces nosotros somos tan mentirosos que le decimos a Dios: Señor, es que a mí no me gusta pecar, cuando sí nos gusta pecar. Y lo primero que tenemos que decirle: mira, Señor, los que tomábamos licor, a mí me gustaba tomar licor. Yo no puedo decirle al Señor: Señor, a mí ya no me gusta el licor, eso es mentira, a mí me gustaba el licor. Y Dios tenía que quitármelo, porque a mí me gusta, y como a mí me gustaba, solo Dios podía hacerlo, porque yo no quería hacerlo, porque a mí me gustaba. ¿Viste? Entonces la oración tiene que ser sincera. Y lo primero que Dios espera de nosotros es que reconozcamos que ahora la tendencia al pecado nos hace que nos guste el pecado. Eso es lo primero que tenemos que reconocer, que nos gusta. En algún tiempo nos gustaban los alimentos inmundos, lo que no teníamos que comer. ¿O no les gustaban a ustedes lo que no tenían que comer? Claro que nos gustaba. Pero en algún momento aprendimos que a Dios no le gusta que comamos eso. Entonces, ¿qué teníamos que hacer en esa oración? Señor, he descubierto que a ti no te gusta
y tú no quieres que yo coma ciertas cosas, pero a mí me gustan. Yo te pido por favor que tú pongas en mí ahora el deseo de no comer esas cosas y el deseo de que eso ya no lo anhele más para ser obediente a ti, porque a mí esas cosas me gustan y solo tú puedes cambiar eso. La oración sincera es una confesión de debilidad. Y ahí es donde el Señor quiere llevarnos. Así que decíamos que en ese primer concepto de pecado, tenemos el concepto de que nacemos, somos pecaminosos, tenemos una tendencia al pecado, y por lo tanto, hagamos o decidamos, nada de lo que hagamos sirve, sino que hasta que Cristo venga, Él nos va a cambiar. Ese es el primer concepto de pecado que existe. El segundo concepto es el que dice que sí, nacemos con una condición pecaminosa, nacemos con un deseo al mal, pero si mis decisiones cambian, mi mente puede cambiar y mi naturaleza puede cambiar. Amén. Y de la misma forma, como algún día algo me gustaba, puede ser que ahora ya no me guste. ¿A cuántos de ustedes les gustaba antes una comida o no les gustaba una comida y ahora sí les gusta una comida? A todos, ¿verdad? A todos. A mí en la infancia nunca me gustaron las ensaladas. Bueno, nunca me daban ensaladas tampoco. Pero después, cuando empecé a probar las ensaladas, me encantaron. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, si algo me di cuenta por mí mismo, es que yo podía cambiar. Cuando tú verdaderamente querías cambiar y quieres cambiar con la ayuda del Señor, podemos cambiar. Ahora, ¿dónde viene el problema? El problema viene en la definición. A veces, esto ha venido como una ola gigante al pueblo de Dios. A veces yo escucho a alguien en la oración que dice, Señor, ayúdame a ser perfecto. Mis queridos hermanos, lo primero que tenemos que pedir es, Señor, ayúdame a no ser mi voluntad, sino la tuya. Y eso me ayudará a ser perfecto. ¿Viste? A veces queremos pedir la meta, pero no pedimos cómo llegar a la meta. Vamos a ver 4 términos de perfección. Primer término, perfección absoluta. Solamente Dios es absolutamente perfecto, mis queridos hermanos. Él nunca se ha equivocado y nunca lo hará. Solo Dios es perfectamente y absolutamente perfecto. Así que cuando alguien le pregunten a ustedes, o alguien les diga, si usted es completamente perfecto, ustedes se pueden reír y decirle, ni en 2 millones de años ellos jamás llegará a ser completamente perfecto. Solo Dios es completamente perfecto. ¿Viste? Entonces debemos entender que la primera definición es que solo Dios es absolutamente perfecto. Ahora, la perfección que Dios pide de mí es dejar de hacer lo malo. No que ya hice lo malo, ya hice muchas cosas que no tenía que haber hecho. Pero dentro de la perfección que Dios ahora pide de mí, es una perfección de restauración. Entonces, el primer concepto que tenemos claro es, solo Dios es absolutamente perfecto. Segundo término, perfección de la naturaleza humana. Esta es la que nos dice que nacemos con una naturaleza pecaminosa y que en la segunda venida de Cristo, Jesús nos da una nueva naturaleza sin necesidad de ninguna decisión por parte de los humanos o de nosotros. Así que en ninguna de estas dos perfecciones cabemos nosotros. Nosotros no somos ni absolutamente perfectos como Dios y no creemos en la perfección de la naturaleza humana con la segunda venida de Cristo tampoco. Así que esas dos opciones quedan descartadas para nosotros. Tenemos una tercera. Rendición del carácter.
Esa es una manera de perfección, rendir nuestro carácter. Dice, este es el único requisito para la salvación. Debemos entregar toda nuestra voluntad a Dios y debemos de preguntar cuánto amamos a Dios. Ahora, rendir el carácter a Dios es un poquito más complejo de lo que a veces se cree. Lo primero que el enemigo va a querer hacer cuando yo quiero rendir mi carácter a Dios es traerme incomodidades y quejas. Vamos a suponer. Vamos a suponer que estamos todos nosotros en un área, que estamos todos juntos y que al venir el mediodía vamos a tener todos un gran almuerzo. Ahora, en ese lugar donde vamos a ir a comer es al aire libre, vamos a ir al parque. Y al llegar precisamente al parque, lo primero que notamos es que hay mucho sol. Y empezamos a decir, qué calor está haciendo aquí, qué día tan asoleado. Está insoportable este calor. Satanás está empezando a trabajar en ti y tú no te has dado cuenta. ¿Me estás entendiendo lo delicado que es esto? Lo fino en lo cual él entra en nuestra mente y no nos damos cuenta nosotros. En lugar de estar agradeciendo en ese lugar porque tenemos una actividad y vamos a comer, lo primero que hacemos es ver la incomodidad de que el sol está muy fuerte. Esa es la naturaleza humana que tenemos, a quejarnos. Eso es lo que Adán heredó después del pecado, a la tendencia al mal, a la tendencia a decirle, Señor, tú podías hacer esto mejor porque esto está muy caliente. ¿Se dan cuenta? Sin querer nos estamos rebelando contra Dios. Estamos todos a la mesa y nos sirven unos deliciosos arroz con frijoles. Y en la mente mía lo primero que me pasó, estos frijoles pudieron haber estado más calientes. Están un poco fríos. Satanás está jugando contigo. Y tú no lo sabes. Mis hermanos, cada día y cada batalla, cada cosa de esa que nosotros escuchamos en nuestra mente, es la tendencia que tenemos a rebelarnos contra Dios y muchas veces ni cuenta nos damos. Así que el que no aprenda a identificar estas cosas, nunca va a poder rendir su vida a Cristo. Así lo quiere. ¿O acaso no sabemos nosotros que vienen tiempos de persecución donde no sabemos ni siquiera dónde nos vamos a reunir? Donde no sabemos ni siquiera si vamos a comer, donde no sabemos ni siquiera si vamos a estar con nuestra familia, donde no sabemos ni siquiera si vamos a estar en este país o en otro país, donde no sabemos absolutamente lo que va a pasar con nosotros. ¿Qué será de nosotros entonces si en esos momentos o ahora no construimos una seguridad para darle toda la honra al Señor? No habrá la queja, no va a venir, por supuesto que va a venir toda la queja, porque no aprendimos desde ahora a hacer lo que verdaderamente es importante. Leíamos en la mañana, en la escuela sabática, Jorgito decía que se le permitió, hablando de la Edad Media, dice que se le permitió a Satanás hacer guerra contra los santos y vencerlos. Yo les pregunto a ustedes, entonces esa gente podía quejarse, los santos de la Edad Media podían quejarse, porque fueron vencidos. ¿Y dónde estaba Dios entonces? Y los santos podían decir, Señor, ¿dónde estás tú si nos están persiguiendo? ¿Dónde estás tú si tenemos que escondernos en cuevas? Si nos están matando en el Coliseo. ¿Dónde estás tú si nos falta la seguridad del día a día? Pero fueron santos, porque ese pensamiento, mis queridos hermanos, jamás pasó por la mente de ellos. Ellos veían que en todo momento, así no estaban o no estuvieran como ellos quisieran, Dios estaba al mando de sus vidas. Qué lejos estamos nosotros todavía de eso.
si desde ya nos quejamos cuando las cosas no salen como queremos nosotros que salgan? Siguiente. Crecimiento del carácter. Y aquí vamos a ver que si tenemos éxito en rendir, y ya vamos a ver las claves, ¿cómo es que yo puedo rendir verdaderamente mi voluntad a Dios? Porque esa fue la oración que le pidió David: Señor, dame un corazón nuevo. Esa es la contestación. Señor, yo quiero rendir mi voluntad a ti. Si nosotros rendimos nuestra voluntad a Dios, entonces vamos a amar a Dios con nuestro tiempo, con nuestro dinero, con nuestra comida, con lo que oímos, con lo que vemos, con todas esas cosas. Vamos a aprender a amar al Señor. Así que el día de hoy, mis queridos hermanos, el tema se llama restauración divina, porque tiene que ser divina la fuente que restaure al ser humano. De lo contrario, nuestra restauración va a ser temporal y no va a ser permanente. Debemos enfocarnos no en ser perfectos, mis queridos hermanos, en rendir nuestra voluntad a Dios. ¿Cómo rendimos nuestra voluntad a Dios? Cuando en algún momento el enemigo quiera poner en ti una queja, ahí tú tienes que ganar esa primera batalla, reconocer el ataque, reconocer que el enemigo viene hacia ti y te quiere molestar para que tú no entregues tu voluntad a Dios, y someter tu mente y tu pensamiento a Cristo. El primer éxito, la primer gran victoria del ser humano. Vamos a leer. ¿Saben ustedes lo que dice el Espíritu Profecía? ¿Cuál es la primer victoria que nosotros tenemos que tener para ganar la batalla? Es vencer a la imaginación. Nuestro peor enemigo es nuestra imaginación. Cuando Satanás habló a Eva en el Edén, Eva empezó a imaginarse muchas cosas. Su imaginación voló, fue tomada. Y hoy por hoy, yo no puedo ver tu imaginación, ni tú puedes ver mi imaginación. Esas son las áreas donde el enemigo y donde Dios están haciendo la obra. Es una obra personal. Es una obra en donde tenemos que rendir sinceramente nuestras debilidades precisamente al Señor y buscar honestamente cómo poder salir de ese círculo de vicioso. Vamos a suponer el mismo ejemplo de la comida. Alguien ha aprendido acerca de la reforma pro salud y resulta que está convencido de la necesidad de la reforma pro salud. Pero a esta persona le gustan los mariscos. A mí me encantaban los mariscos. Y ahora esta persona dice: Señor, estoy en problemas, me gustan los mariscos y ya aprendí que tú quieres que yo aprenda a comer otras cosas que no sean estas, porque estas son abominables hacia ti. Ayúdame a que pueda a través de mi mente vencer primero estas tendencias. Ahora, ¿qué pasa cuando esta persona empieza a tomar esta decisión? Lo primero que el enemigo va a recordar y va a decir: ¿te acuerdas del lugar donde tú ibas a comer eso? Ahí está. Ahí está ese lugar, mira, no lo han quitado. Está abierto. Mira. Entonces, cuando tú en un momento la mente, no sé cómo, tú dices: pero ¿por qué? ¿Por qué me acordé de ese lugar si yo quiero dejar de comer eso?
ahí tienes que identificar que el enemigo está en ti, buscando cómo tú pienses en esos deliciosos alimentos que algún día te gustaron y que te diste cuenta que ya no eran deliciosos, sino que eran abominables. Entonces tu mente tiene que inmediatamente hacer un switch y decir, no, ese no es el plan del Señor. Señor, inmediatamente rendir tu voluntad ahí. Ahora, vamos a ver varios pasos para tener éxito con estas tentaciones, con estas pruebas. Porque generalmente reaccionamos de varias formas. Vamos a poner una reacción. Ok, viene ese lugar en donde a mí me gustaba mucho ir, en donde tenía muchos amigos, compartíamos con otros. Y decía, bueno, Señor, sí, no, yo tengo que ser perfecto, no, yo tengo que buscar dejar esos alimentos ahí. El primer gran error, mis queridos hermanos, es que tú dialogues con Satanás. Dios no te ha llamado a dialogar con Satanás. Eva no tenía por qué hablar con la serpiente. Así que cuando nosotros tengamos esa voz que nos jala para hacer eso, lo primero que tenemos que hacer es buscar la ayuda divina y hacer como decía Jesús, que el Señor te reprenda, Satanás. Señor, orar en este momento y pedirle fuerzas al Señor. Ahora, ¿saben ustedes lo interesante? Orar es hermoso. Y si yo le pregunto a cada uno de ustedes, yo estoy seguro que todos ustedes me van a decir que orar es muy bonito. Pero ¿saben ustedes que cuando nosotros estamos luchando contra algo que no queremos dejar, orar no nos gusta? No queremos orar. Porque todavía tenemos arraigado eso dentro de nosotros y no queremos orar. Y por lo tanto no queremos vencer. Esto es personal, mis queridos hermanos. Esto es para cada uno de nosotros. Ponte a ver en qué situación en el diario vivir que tú sabes que hay algo que no está bien y no te gusta orar. Y te cuesta orar. Y tú vas a empezar a identificar esos puntos débiles donde necesitas reforzar. La perfección para el ser humano, mis queridos hermanos, va de la mano con la santidad. Hasta que, sin darte cuenta, por estar rindiendo tu voluntad a Dios, tú dejaste de hacer lo que antes te gustaba. Y no te explicas cómo pasó. No entiendes cómo dejó, pero en algún momento tú rendiste tanto tu voluntad a Dios que dejaste de hacer lo que antes te gustaba. La palabra del Señor nos llena de promesas donde nosotros podemos tener la seguridad de que es por fe que vamos a tener la victoria. Es porque tú tienes que creer. Tienes que creerle al Señor y ser perseverante en ese camino hasta el momento. Y vamos a ver una cita del Espíritu de Profecía donde dice que Dios lo que quiere ver es si realmente queremos cambiar nosotros. Que si queremos cambiar por Él, que si lo amamos para cambiar. Judas 24, un poderoso versículo que dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Aquel que es ¿qué? Poderoso para guardaros sin caída. Entonces la pregunta es, ¿se puede dejar de tener caídas? Claro que sí. Ahora, miren cómo trabaja la mente humana. Vamos a suponer que yo tengo problemas con el cigarro. He decidido dejar de fumar. Pero en ese proceso, yo me fumaba es un ejemplo hipotético, yo me fumaba una cajetilla de cigarro a la semana. Entonces ahora le digo, Señor, yo quiero que tú me quites esto, Padre. A mí me gusta fumar. Yo necesito que tú me quites esto y que ahora
tú me des la fuerza para aborrecer esto. Y empieza mi carrera contra este vicio. Y en el primer mes veo yo los resultados y digo, bueno, mira, en este mes solo fumé 2 veces, dos cajetillas de cigarros. Estoy contento porque solamente fumé 2. Y en el próximo mes resulta que solamente fumé un paquete de cigarros. Y estoy más contento todavía. Mira, Señor, solo estoy fumando de vez en cuando. Mis queridos hermanos, engaño de Satanás. Algo que parecía con buenas intenciones, con buen plan, lo estoy justificando en mi mente y estoy diciendo, Señor, mira, ya casi no lo hago. ¿Están entendiendo el punto donde estamos llegando? Satanás quiere que lo malo que tú hagas, que lo hagas de vez en cuando, no importa. Poquito, que lo hagas poquito, pero que lo hagas. Y que tú digas, no, mira, ya no soy tan mal. No, mira, de vez en cuando lo hago así nada más. Una vez perdí. Ese es Satanás hablándote. Diciéndote, mira, está mejorando. Mira, lo vas, poco a poco, eso va ahí. Dice, no, sí, mira, de vez en cuando ahora nada más. Eso es Satanás. Si cada vez, mi querido, que nosotros tenemos fracaso y caemos, no lo vemos como algo repugnante, no lo vemos como algo que tiene que ser erradicado. Nos vamos a justificar poco a poco por las cosas malas que hacemos todavía. Cuando la palabra de Dios me enseña que es sin caída que el Señor me tiene que llevar. Y claro, mientras llegamos a ese proceso, mientras llegamos precisamente a esa meta, yo voy a tener una batalla. Pero en esa batalla tú tienes 2 opciones. O te complaces con tus caídas, o tú aprendes de tus caídas. ¿Nota la diferencia? O tú dices, bueno, no está tan malo. O simplemente es el mismo día que caíste y dices, pues Señor, fallé, pero yo esto necesito que tú me ayudes para no volver a hacerlo. Porque esto es lo que causa que nuestra vida sea un círculo vicioso. Volvemos y volvemos a tener la misma lucha siempre, una y otra vez y otra vez y otra vez. ¿Y saben ustedes por qué? Porque no hemos llegado al punto de ver que lo que es malo totalmente. No hay algo que sea un poquito malo. No hay algo que sea un poquito dañino, mis queridos. No, todo contamina. Si nuestra mente tiene que estar dirigida a la meta. Ahora, ¿cómo yo dirijo mi mente para dejar de hacer algo malo? Sencillo. Volvemos y decimos, nosotros no tenemos por qué luchar contra el enemigo. Satanás es más fuerte que nosotros. Y como Él es más fuerte que nosotros, yo no puedo pretender tener una lucha con Él. Lo único que yo puedo pretender es que mi mente siempre esté llena de pensamientos divinos y del Espíritu Santo para que Él no pueda entrar en mí. Esa es la única manera. Entonces, no se trata de cómo yo tenga que reaccionar contra el enemigo cuando él venga a atacarme, sino lo que yo tengo en mi mente para distraerme de los ataques del enemigo y que él no pueda entrar en mí. ¿Se dan cuenta? Es totalmente otra táctica. Segunda de Pedro 2:9. Mira lo que nos dice. Segunda de Pedro 2:9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y de reservar a los injustos para ser castigados en el día de los juicios. Aquí la palabra clave es, mis queridos, sabe el Señor librar de tentación. Entonces, si el Señor está en tu mente, Él te va a librar de tentación. Si el Espíritu Santo está en tu mente, Él te va a librar de tentación. Pero si lo que está en la mente humana y mi razonamiento, eso no me va a librar de tentación. Porque tarde o temprano mi razonamiento va a querer o entender o discutir o tener una conversación o pensar
Y ya haciendo eso, ya abriste la puerta para el enemigo. Con Satanás no se habla, no se discute, no se le mira, no se le busca. Él todavía tiene las facultades de engañar. E inclusive, aún peor todavía, dice que él ha aprendido con más exactitud cómo engañar al ser humano después de casi 6.000 años de caída. Primera de Corintios 10:13 nos dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Mis queridos hermanos, aquí no hay nadie especial. Todos estamos en el mismo barco. Todos. Cuando el enemigo te ataca, lo primero que te hace creer y entender: mira, esto te está pasando a ti nada más. No, aquí todos estamos en el mismo barco. Todos tenemos que aprender a luchar de la misma manera. Dice, pero fiel es Dios, dice, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que Él también dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ahora, la frase clave aquí es: ¿qué es la salida para poder soportar? ¿Qué es la salida para poder soportar? En esta semana yo estaba reflexionando en el tema para traerlo acá, y ya vamos a compartir una cita poderosa del Espíritu Profecía. Y yo me ponía a pensar en la antigüedad. Todos en la antigüedad han tenido su momento. Moisés, él tuvo su momento de elegir y de quedar en la historia como un hombre de Dios. Me puse a ver a Josué, me puse a ver a Caleb, a los que estaban ahí, me puse a ver el pueblo que estaba ahí. Y hubo un momento en que ellos tuvieron la oportunidad de decidir y decir: vamos a serle fiel al Señor. Pero también tuvieron un momento de preparación. Acordamos, cuando Moisés estaba a cargo, Josué era un muchacho, se estaba preparando todavía. Pero él estaba viendo los planes del Señor, estaba viendo a Dios actuar a través de Moisés. Y en un momento de la historia, él quiso tomar un lugar preponderante también en la historia. ¿Saben ustedes que en los 6.000 años que va a durar la contienda aquí en la tierra, la parte o la escena o la era que va a tener mayor cumplimiento, mayor profecía, mayor espectáculo para el mundo, va a ser las escenas finales donde estamos nosotros? Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál ustedes creen que ha sido la peor generación que ha vivido en la tierra? ¿Cuál ha sido la peor generación? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál ha sido la generación más depravada? Muchos de ustedes van a decir: no, esos fueron los antidiluvianos, porque por eso fue que Dios los destruyó. Eso fue la generación más mala que hubo. Mis queridos, la generación más débil y más perversa que va a existir es la última generación también que va a vivir en esta tierra. Nosotros. Las escenas finales que nosotros vamos a vivir, y ahí es donde vamos a ver el poder de Dios. Dios hace maravillas con lo más débil. Y Dios escogió la última generación para hacer algo que no hizo con ninguna de las generaciones pasadas. La generación más débil de todas va a demostrar el poder de Dios. Y ya lo vamos a ver. Nótese esta cita del Espíritu Profecía. Mente, Carácter y Personalidad, página 595, dice: nótese con qué facilidad ella describe cómo es que Satanás ataca, cómo es que nosotros somos vencidos. Dice: si Satanás busca desviar la mente hacia cosas bajas y sensuales, tráigala de vuelta
y colóquela en las cosas eternas. Esa es la primera reacción que nosotros debemos de tener. Vamos a suponer, estamos viendo televisión, queremos ver algo bueno, algo productivo en la televisión, y de repente sale un anuncio de una película de Hollywood. Inmediatamente nos llama la atención, oh, ese artista es bueno, sí. Inmediatamente queremos verlo. Si no, mira, está interesante, vamos a ver si la vemos. Caímos en las cosas bajas y sensuales en ese momento. No nos dimos cuenta, porque estamos con una risa de oreja a oreja, diciendo, uy, sí, qué emocionante, debe estar buena, segurísimo. ¿Viste? Yo les pregunto, ¿nos acordamos de orar en ese momento? ¿Nos vino acaso que teníamos que orar? No, ¿viste? Esas son las escenas peligrosas de nuestro diario vivir. Porque el pecado es agradable a nosotros. Entonces, ahí es donde debemos identificar y decir, nuestra mente traerla de vuelta y colocarla en las cosas eternas. Y decir, no puedo. Pero yo sé que esto no es lo correcto. Vamos a concentrarnos y vamos a buscar algo que sea educativo y algo que alimente el alma y el espíritu. Vamos a buscar en seriesbiblicas.com y vamos a buscar algo provechoso para mirar. Esas pequeñas decisiones, mis queridos hermanos, es la diferencia entre la vida y la muerte de un cristiano. Las pequeñas decisiones que hacemos nosotros en la vida nos llevan a construir esa fortaleza. Y en un momento te vas a dar cuenta tú donde tú eres capaz de decirle al no a cosas que le decías que sí, porque aprendiste a rendir tu voluntad a Dios. Humanamente yo quería hacer otra cosa. Humanamente yo quería ver otras cosas. Pero voy a poner en mi mente cosas celestiales. Voy a poner en mi mente ahora lo que yo sé que es productivo para mí, lo que debo tener yo en mi cabeza. Dice, y cuando el Señor vea el esfuerzo decidido por retener solo pensamientos puros, cuando el Señor vea ¿qué? El esfuerzo. Esfuerzo decidido, o sea, no es una sola vez. Cuando el Señor vea que yo persisto y que yo insisto en hacer esos cambios y vengo y pongo en mi mente las cosas celestiales, mire lo que hace Dios. Dice, atraerá la mente como un imán y purificará los pensamientos y les permitirá limpiarse de todo pecado secreto. Alabado sea el Señor. Porque nuestros pecados son secretos y lo que nos va a llevar a la perdición son pecados secretos. Es lo que solamente Dios, tú y el enemigo pueden ver. Pero Él dice que si nosotros tenemos ese esfuerzo constante, y les voy a dar una anécdota. Es común que cuando tú estás viendo un programa de televisión que te gusta, tú puedes estar 3-4 horas en la televisión. Eso nos pasa a todos. Y ni sueño nos da. Ahora, abre la Biblia por 20 minutos y ponte a leer y ya bostezaste 2 veces. ¿Por qué? Porque no está en nuestro espíritu, en nuestra mente todavía. ¿Te das cuenta? Entonces el cuerpo reacciona. Mira que el cuerpo sabe que estamos en rebeldía. Y él dice, eso no me gusta, yo quiero lo otro. Si yo estaba entretenido mirando lo otro, ¿por qué me pones a hacer esto? Ese es el cuerpo gritando, mis queridos hermanos. Y ahí es donde tú dices, no, ahora te va a empezar a gustar esto. Porque esto es lo correcto, como un niño. Tú misma le vas a empezar a hablar a tu cuerpo y no, ahora es esto lo correcto, ¿viste? Como educando a un niño. Y yo les aseguro a ustedes, porque eso yo lo viví en carne propia. Yo deseaba estar horas en la palabra de Dios. Deseaba estar horas viendo cosas productivas. Pero no fue de la noche a la mañana. Tuve que vencer el sueño, la pereza.
el interés y poner en mi mente esas cosas para que el Señor despertara ese interés. Y llega un momento, nótese que dice que todo lo bueno Dios lo trae como un imán. Ya no tenía que luchar por hacer lo bueno o porque me gustara leer. De repente me gustaba leer. De repente me gustaba aprender. De repente quería saber más de Dios. Y muchas veces, cuando teníamos estudios bíblicos, yo veía eso en la gente. Esa emoción. La gente no quería perderse los estudios bíblicos porque estaban aprendiendo. Porque estaban interesados. Pero Dios quiere que seamos persistentes en esto. Cuando yo conocí a mi esposa, a ella la estuvieron invitando como un año a los estudios bíblicos y nunca fue. Pero un día, ella decidió ir a los estudios bíblicos. Porque le decían que eran muy buenos, que estábamos aprendiendo. Y nunca más dejó de ir. Le gustaba. Ese es Dios. Eso es lo que Dios quiere. ¿Te das cuenta? Que tengamos esa disposición por fe de hacer lo bueno. Y el Señor nos irá cambiando todos esos deseos de lo malo. La comida, hoy en día, aunque todavía podemos estar luchando con algo, yo les aseguro que muchos de nosotros nos gozamos en la comida saludable, así sea arroz y frijoles. Arroz, frijoles y ensalada, lo más sencillo del mundo, pero nos gozamos en la comida buena. ¿Por qué? Porque si ahora ingerimos algo malo, ya no pensamos en nosotros. ¿En quién pensamos nosotros si comemos algo malo? En Dios. Estamos ofendiendo a Dios. Entonces nos gozamos en comer comida buena. Y así el cuerpo y la mente va siendo transformado. Entonces dice ella, mira, la primera obra de quienes desean reformarse es purificar la imaginación. Tremendo peligro, mis queridos hermanos, ahí. La imaginación. Y es que ahí ni yo puedo ayudarlos a ustedes, ni ustedes me pueden ayudar a mí. Esa obra es personal. Solo Dios conoce nuestras imaginaciones. Y Satanás sospecha también cuáles son nuestras imaginaciones. Así que todo lo que nosotros estudiamos, entendemos, el día de hoy nos ayuda, indudablemente. Pero la batalla final es cuán honesto eres tú con Dios, con tus imaginaciones. Nadie la sabrá. Al final, solamente tú y Dios y el enemigo estarán en esa batalla final moldeando el carácter de Dios o moldeando la mentira de Satanás todavía. Así que, ¿queremos dejar de quejarnos? El primer consejo que el Espíritu de Profecía nos da es purificar la imaginación. Imaginémonos, todo es conforme a como tú lo mires. Dice el famoso ejemplo, que tú puedes ver en un vaso de agua a la mitad, un vaso de agua medio vacío o medio lleno. Depende de cómo tú lo veas. Entonces, si en medio de las situaciones difíciles todavía nosotros tenemos una forma por fe positiva de ver las cosas, nuestra mente se mantendrá en una posición fuerte contra las tentaciones de Satanás. La queja es el primer síntoma que estamos perdiendo la batalla. La duda es uno de los síntomas, mis queridos hermanos, que estamos perdiendo la batalla. Y debemos nuevamente poner nuestra mente en las cosas celestiales y en la voluntad del Señor para que Él, sin importar lo que pase, pueda traernos paz en medio de toda situación. Por eso yo les preguntaba, ¿cómo es que Dios permitió que durante la Edad Media dice que los
hijos de Dios fueron vencidos. ¿Cómo iban a ser felices ellos si iban a ser vencidos? Porque a ellos no les importaba las circunstancias de este mundo y no les importaba lo que tenían o lo que no tenían o por lo que estaban pasando. Lo que a ellos realmente les importaba fue la verdad que ellos conocieron, que era que Dios tenía pleno control de ellos sin importar lo que pase. Y que tarde o temprano el Señor iba a vindicar, así ellos murieran, la obra de ellos y la obra de Dios. Para el cristiano, mis queridos, no hay pérdidas. El apóstol Pablo entendió después de tenerlo todo y él dijo, no, lo que en este mundo hay, esto es pérdida, dice. Para mí el vivir es Jesucristo y el morir es ganancia. Porque cuando nuestra mente está puesta en las cosas celestiales, mis queridos hermanos, yo no voy a ver nada que esté alrededor mío que me afecte y que pueda desanimarme. ¿Cuántos hemos perdido un ser querido? ¿Cuánto hemos visto ya un amigo ir al descanso? Y que podamos nosotros decir, verdaderamente el Señor está esperando, o mi amigo está esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo para levantarse. Así que cuando nosotros en nuestro diario vivir consideremos, mis queridos hermanos, que tenemos que llegar a cambiar, acordémonos que el primer paso son las cosas simples de nuestra imaginación, de nuestro diario vivir, con lo que tenemos que vencer. Y tú misma, y tú mismo te vas a dar cuenta cómo van a ir cambiando tus pensamientos. Dice, cuando se sientan tentados a ceder a una imaginación corrupta, huyan al trono de la gracia y oren por la fuerza del cielo. En la fuerza de Dios, la imaginación puede ser disciplinada para morar en cosas puras y celestiales. Hasta la imaginación puede morar en cosas puras y celestiales. La tentación no es pecado. Lo que decidimos pensar nosotros, eso es pecado. Vamos a avanzar un poquito más. Tenemos herramientas. Mira lo que el Señor nos ha dado. 3 herramientas importantes para vencer los pensamientos y vencer la tentación. Orar, y más aún cuando no lo queremos hacer. ¿Cuándo es que no queremos orar? Cuando estamos en algo indebido y no queremos orar, porque todavía queremos hacer eso malo. Entonces, el primer requisito es acordarnos que en esas cosas que más me gustan a mí, que yo sé que no debo hacer, es cuando más tengo que orar a Dios. Ahí. Dice, aun cuando no lo queremos hacer. Ahora, la oración preventiva antes que venga la tentación. Y esto es importante, mis queridos hermanos. La oración preventiva es la que tú haces en la mañana. Es la que tú haces en el momento antes de salir. Vamos a suponer. Nosotros vivimos en un mundo en donde estamos sujetos a cosas que pasan, a accidentes, a terribles cosas. Entonces mi oración en la mañana es, Señor, yo no sé lo que venga el día de hoy, pero mantén en mi mente la seguridad de que tú estás al mando de mi vida, de que lo que pase es voluntad tuya, de que lo que venga, que pueda yo enfrentarlo de la manera correspondiente. Y siempre pidamos, mis queridos hermanos, ser instrumentos de Dios. Cuando nosotros oramos, debemos incluir ser instrumentos de Dios siempre. Entonces, vamos a suponer que a la mañana tú saliste para tu trabajo y ya tú le pediste, Señor, en la tentación dame fortaleza. Y resulta que tú vas a tu trabajo
Vamos a suponer, Andreita va a para su trabajo, llega a su trabajo, le tienen una sorpresa y resulta que al mediodía le hicieron arroz con camarones para todas las oficinas y le dan una sorpresa a mi amiguita para que ella coma arroz con camarones. En el momento que ella vio el plato, inmediatamente se acordó de la oración preventiva donde ella le pedía al Señor, cuando venga la tentación, por favor, dame fortaleza para reconocerla. Y de lo primero que ella se acordó fue de la oración preventiva. Y dice, oh Señor, esto fue lo que yo te pedí, dame fortaleza, dame para decir no y para hacer lo que yo tenga que hacer. ¿Viste? Pero cuando tú sales de tu casa sin oración, y tú sales de tu casa sin prever lo que el enemigo va a hacer para ti, cuando te llega la sorpresa, tú no reconoces el engaño. Tú sabes lo que dice. Bueno, es un acto de caridad de mis amigos, es un acto de bondad de ellos. No les voy a hacer un mal gesto a ellos. Mis hermanos, así de peligroso son los ataques de Satanás. Así de peligroso. Así que la oración preventiva es básica. Entonces vamos a suponer, Andreita salió de su casa y resulta que en la tarde conoció a una persona y esa persona, y Andreita le dijo, mira, mucho gusto, que Dios te bendiga. Y esa persona al escuchar esa frase se le oyó, mira, hoy estaba orándole yo al Señor para que alguien me escuchara, para que alguien me hablara. Mira, y tú me dijiste, Dios te bendiga. Mis hermanos, esa es la vida del cristiano, ver los planes de Dios en su vida y que cuando las cosas pasen podamos reconocer y decir, o esta es un engaño de Satanás o esta es la oportunidad que Dios quiere que yo actúe. ¿Viste? Entonces tú estás en el plan de la salvación. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el cristiano que simplemente salga de la casa y se topa con estas pruebas? No, a mí me pasan estas cosas siempre. Dice, no, yo no sé por qué mi vida es un desastre. Mira, todo lo malo me pasa a mí. No, nunca vio ni el plan de Satanás, ni el plan de Dios, sino que se consideró a sí mismo una víctima y no se incluyó en los planes del Señor. Entonces Dios no puede usarlo y no puede crecer. Y se queda estancado y queda exactamente en esa escena en donde la imaginación les dice, que va, todo lo malo me pasa a mí. Dice, no, yo tengo una suerte que vaya. ¿Viste? Eso somos nosotros cuando no nos aferramos al Señor. Pero cuando llegamos al Señor y vemos, así sea, un accidente, una desgracia, algo que pase, lo primero que viene en nuestra mente es, esta es la oportunidad que el Señor me ha dado. Esto es lo que el Señor quiere, porque el Espíritu Santo está obrando. Mis queridos hermanos, Dios no va a poner nada en tu mente si tú no quieres hacerlo. Tú primero tienes que darle el permiso a Dios para que lo que está en tu mente sean las cosas de Él. Y tú le das la autorización cuando tú mismo estudias y aprendes cómo Dios quiere que nosotros seamos transformados. Así que la oración preventiva es muy importante cuando venga la tentación, una necesidad a la vez. Si el día de hoy tú te levantaste con específicamente una necesidad, pon en especial esa necesidad. Deja las otras 10, pero pon esa primero, que el día de hoy sea tu salud, sea tu trabajo, sea lo que sea. Esa necesidad, dale prioridad ese día a esa necesidad para que el Señor y tu mente pueda ser transformada. Yo les pregunto a ustedes, si nosotros tenemos un Dios que no deja que pase absolutamente nada sin su permiso, que no puede Satanás ni siquiera acercarte sin que Él se lo permita, si nosotros estamos bajo la sombra de ese omnipotente, ¿deberíamos preocuparnos? No habría ni por qué preocuparnos. Así que reconozcamos nuestros errores. Número 1, cuando tú estás preocupada por algo, tú le estás dando la cabida a Satanás para que él ponga en ti el temor que Dios quiere que no tengas. No hay nada malo en que tú puedas tener la impresión de algo que puede suceder, el temor de enojarse.
La palabra de Dios dice, enojaos pero no pequéis. Pero en ese momento tú tienes que reconocer que si le das cabida a esas cosas vas a pecar contra Dios. Entonces, vamos a suponer que tú le tienes miedo a ciertas cosas. Vamos a suponer un cristiano que le tenga miedo a pasar por ciertos lugares o a conocer ciertas personas. Tarde o temprano el enemigo te va a poner en una situación en donde tú vas a tener que enfrentar y volver a chocar contra esas cosas. Las palabras de Jesús con sus discípulos siempre eran, Shalom, no teméis, paz a vosotros. Porque el que está convencido de que su vida está en las manos de Dios, mis queridos hermanos, no tiene absolutamente nada que temer. ¿Saben ustedes lo que pasa cuando nos enfermamos? Nos da miedo. Y muchos dicen, ¿y será que el Señor me va a poner a descansar? ¿Y será que el Señor ya me está llamando? Mis hermanos, eso demuestra que no tenemos nuestra mente puesta en las cosas del Señor. Tenemos que aprender a confiar. Y que si es la voluntad del Señor que pase, tenemos que vencer el miedo a esas cosas. ¿Cómo vamos a ser instrumentos nosotros del Señor si todavía estamos luchando con esos temores? Tenemos que aprender a vivir de esa forma. Señor, te doy permiso para que me cambies, para que tome mi mente y me transformes. Pero para que el Señor cambie mi mente, yo primero le tengo que demostrar a Él que yo quiero poner cosas buenas en mi mente. Amén. Yo primero tengo que hacer ese paso, empezar a mirar cosas correctas, leer cosas correctas, pensar cosas correctas, dejar de quejarme, dejar de poner peros. Los planes de Dios no son nuestros planes muchas veces. Y si nosotros queremos ajustar nuestra vida a nuestros planes, vamos a vivir muy, pero muy engañados y muy enojados, tal vez con Dios, porque las cosas no suceden como nosotros queramos. Memorizar la Escritura. Hay poder en la palabra de Dios. Entre más memorices, más estarás en lugares celestiales. Pensemos en Dios, mis queridos hermanos. Y tú sabes la misericordia que tiene Dios. Dios sabe que nuestra mente, después de 6,000 años, está bien desgastada. Y yo me he quedado asombrado. ¿Cómo? Mira, al que no le gusta leer, hoy en día yo le decía a mi esposa, el que no le gusta leer, no tiene excusa. Hoy en día tú tienes audibles. Tú tienes... La televisión está cargada de cosas buenas. Si tú quieres mirar cosas provechosas, está. Así que no hay excusa. Todos que busquemos honestamente de cómo tener nuestra mente ocupada en esas escenas celestiales, en esas cosas que realmente nos llenan a nosotros y que se quedan permanentemente en nosotros. Y eso quita todo deseo de poder expresar una queja, un dolor, algo que desanime precisamente a otra persona y nos hace más tolerantes hacia los demás. Cantar es uno de las herramientas yo creo que preferidas del pueblo de Dios. Es más fácil que memorizar, cantar. Así que tengamos en nuestra mente himnos también de adoración a nuestro Señor para que cuando estas cosas pasen, las reconozcamos. Ahora, démosle la seriedad a cada cosa. Muchas veces cuando en nuestro pensamiento ocurre algo que no debería ocurrir, un pensamiento malo, a veces no le damos la importancia y decimos, creemos que es normal. No. Cuando algo, mis queridos hermanos, esté en nuestra mente y venga a nuestra mente y sepamos que no es de Dios, preocupémonos ahí mismo por orar y por poner en ese momento algo celestial que cubra ese pensamiento. No nos quedemos con eso. Ahora, es habitual porque en nuestra naturaleza caída todos los días tenemos que luchar con pensamientos. Y todos los días tenemos que luchar con lo que hay en nuestra mente. Pero de la misma forma, si nos habituamos a tener cosas buenas en nuestra mente,
tarde o temprano lo que va a haber en nuestra mente, mis queridos hermanos, no van a ser luchas, sino que va a ser lo que hemos puesto constantemente en nuestra mente. Y sin querer, hemos ganado una victoria, hemos ganado una lucha con algo. Entonces, el secreto es siempre entregar el yo. El secreto es siempre a nosotros mismos negarnos. Y eso nos va a dar la victoria con lo que nosotros estemos luchando. Así que cantar es uno de los mejores instrumentos que el Señor nos ha dado para vencer el pecado. Así que cuando el enemigo nos hable y nos recuerde acerca de el tiempo en que nosotros estemos viviendo, y nos recuerde en conversaciones, y nos recuerde precisamente que no podemos ser perfectos, lo primero que por fe nosotros tenemos que recordar es las palabras de Jesús: sed perfecto, así como vuestro Padre está en el cielo es perfecto. Jesús no miente, y si Él lo prometió es porque Él lo puede dar. Siguiente. Segunda de Corintios 10:5 dice: derribando argumentos y toda altivez. Ok. Esta parte es importante. Este es el orgullo. La altivez es el orgullo. Eso es lo que no me deja a mí negarme a sí mismo. Eso es lo que me dice a mí: no, mira, tú te mereces cosas mejores en este mundo. Mira a tu vecino cómo está. ¿Por qué tú no estás así? ¿Por qué tú no tienes lo que tiene fulanita? Tú también te mereces eso. ¿Por qué tú no sales también a pasear y te vas lejos también como las otras personas? Que tú también te mereces eso. Ese es este deseo de altivez. Los argumentos en los cuales Satanás nos quiere poner, él dice: mira a tu alrededor y tú vas a darte cuenta que todos son iguales. Mira a tu alrededor, ¿no? Mira donde tú vives. Y todas las personas son iguales. Todos salen a comer, mira, salen a beber. Unos tienen unas cosas malas, otros tienen otras cosas malas. Dice, todos son iguales. Esos son los argumentos que utiliza Satanás. Dice, que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si nosotros nos acostumbramos a llevar nuestras guerras y nuestros pensamientos a Cristo, mis queridos hermanos, lo que va a haber siempre en nuestra mente es una gran necesidad de la palabra de Dios, un gran deseo de llenarnos del conocimiento de Dios y no de hacer nuestras propias obras. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Podemos leer y decir, andad en el Espíritu y no pequéis. Satisfacer los deseos de la carne es lo que lleva a pecar a las personas. Cuando el Espíritu Santo habita en el ser humano, el Espíritu Santo hace que el hombre no peque. Pero si el Espíritu Santo no está en el ser humano nunca dejará de pecar. Así que cuando alguien te pregunte si ya tú eres perfecto, tú tienes que tener una respuesta ya en tu boca. Él no te puede dejar en vergüenza, porque Satanás gana, dejando a los hijos de Dios en vergüenza. Los grandes hombres en la palabra de Dios siempre han sabido responder con la palabra del Señor, y nosotros tenemos que ser así igual. Cuando alguien te pregunte si tú eres perfecto, ya, y si tú no pecas, tú tienes que saber qué contestar. Tú tienes que contestar con la palabra del Señor. Inmediatamente llevarlo a las palabras de Jesús y decir, mi Jesús dice, sed perfectos, así como vuestro Padre es perfecto. Debemos llevar a las personas a la palabra de Dios, así como mismo Jesús llevaba a Satanás, escrito está. Porque si nosotros argumentamos y nos ponemos a defender nosotros mismos, vamos a pecar contra Dios.
Dios espera que nosotros contestemos con la palabra de Él. Primera de Juan 3, 6 al 9, poderosa cita, que dice que todo aquel que permanece en Él no peca. Mis hermanos, cuando alguien te pregunte si tú eres perfecto, léele Primera de Juan 3. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Queremos nacer de Dios. Nuevamente nosotros tenemos que poner en nuestro pensamiento la primera idea que dice la palabra del Señor. Dios alejará de mí el pecado. Amén. Aunque tú no lo veas, aunque tú en ese momento no estés convencido, mis queridos hermanos, la prueba es por fe. Tú tienes que persistir y persistir y persistir y ser como Jacob con el ángel y de decir, mira, yo no te voy a dejar hasta que tú me bendigas. Señor, hasta que tú me des la victoria sobre esto, yo no te voy a dejar. Y esa es la fe que el Señor quiere ver en nosotros. Es ese convencimiento. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Entonces, cuando nosotros hemos dejado de pecar, no es que ya somos nosotros muy buenos, es que el Espíritu Santo ya mora en nosotros. Y como el Espíritu Santo no peca, nosotros ya no pecamos, porque ahora hemos dejado morar al Espíritu Santo en nosotros. ¿Se dan cuenta? Eso es reconocer nuestra insuficiencia y decir que solo Dios puede darnos la victoria. Podemos dejar de pecar y podemos dejar de hacer lo malo, porque ya no somos nosotros, sino es el Espíritu de Dios quien mora en nosotros. Amén. Esa es la victoria que nosotros tenemos. Así que cuando alguien te pregunte que cómo vas a dejar de pecar si todos pecan, que cómo vas a ser perfecto si todos son imperfectos, dile, cuando nos acerquemos al Espíritu Santo y Él mora en nosotros, el Espíritu Santo no peca. Amén. Ese es el escudo del cristiano. Mas ya no vivo yo, dijo Pablo. Entonces Pablo no podía pecar, porque ya Cristo moraba en él. ¿Se dan cuenta? Esa es la victoria. Pablo nunca dijo, yo soy. No. Dijo, ahora mora Cristo en mí. Por eso es que ya yo soy quien soy. Entonces los méritos y la honra es para Cristo, no es para mí. Hay dos regalos que el Señor nos da. Y vamos a leerlos ahorita más adelante. Deseado a todas las gentes. Página 123. Mis hermanos, cuando nosotros leemos la palabra del Señor, debemos de creerla por fe, sin importar que no la veamos. Yo comentaba con mi esposa, digo, hace años atrás, ahora yo me levanto en el teléfono y voy a ver si va a llover. Mira, hoy te va a llover de 3 a 4 de la tarde y después el sol va a salir a las 5 de la tarde. Digo, wow, esto hace 20 años eso era imposible. ¿Quién te iba a decir a ti si iba a llover o no iba a llover? Eso solo Dios lo sabía, ¿verdad, Jorito? Pero ahora tú te levantas y te dices hasta qué hora va a llover. Y digo, wow. Bueno, la palabra de Dios es así. Si ahí me lo dices que eso va a ser así, eso no falla. Dice el deseado de todas las gentes, el príncipe de este mundo viene, dijo Jesús, y él nada tiene en mí. No había en él nada que respondiera a la sofistería de Satanás, o sea, sus ataques. No consintió en pecar, ni siquiera por un pensamiento. Nótese, Elena White dice que lo más básico es el pensamiento. Ni siquiera por un pensamiento decidió a la tentación. Así puede ser con nosotros.
que pasa es que leemos eso y lo vemos tan largo, lo vemos como una película de la Guerra de las Galaxias, como de otro planeta. No, así puede ser con nosotros. Por fe tenemos que empezar a llenar nuestra mente, mis queridos hermanos, de eso. Así puede ser con nosotros. Y cuando nosotros hablamos de memorizar la palabra de Dios, acordémonos. Cuando Jesús le contestó a Satanás, Jesús no le dijo Deuteronomio 6:4. No hay numeraciones. Jesús le dijo, escrito está, no tentarás a tu Dios. Así que cuando nosotros leamos la palabra de Dios, no te preocupes mucho en qué libro está, dónde lo leíste, preocúpate porque se te quedó en la cabeza, en tu mente se te quedó. Escrito está, ¿dónde está? Bueno, lo vas a buscar después, pero tú sabes que escrito está. ¿Te das cuenta? Eso es lo que realmente nos debe interesar. ¿Qué es lo que está escrito? Y escrito está, ya leímos que el que ha conocido a Jesús no peca. Que el que peca y dice que conoce a Jesús es un mentiroso. Escrito está. Debemos acostumbrarnos a tener eso en nuestra mente. Ni siquiera en pensamiento pudo ser Jesús cedido a la tentación. Así que reitero nuevamente, mis queridos hermanos, la primera obra del ser humano es una obra individual. Lo que yo te he explicado aquí es muy bueno, es muy útil, pero si tú no lo llevas a la práctica, se va a quedar en la teoría. Tú tienes que empezar a que todo pensamiento que tú tienes, empezar a pasarlo por una zaranda. Usted sabe qué es una zaranda, ¿verdad? Una zaranda Separador. Ajá, es donde tú refinas un colador, exacto. Vamos a suponer, ya salimos de aquí, acabó el sábado, mañana en la mañana nos levantamos, el primer pensamiento que se me vino a la mente fue tal cosa, no vamos a decir algo específico. Tú lo tienes que pasar por el colador. ¿Este pensamiento es de Dios o es del diablo? ¿Es divino o de dónde viene este pensamiento? Y si no pasó el colador, tú tienes que espérate. No, vamos a leer un poquito, vamos a cantar y vamos a leer porque en mi mente yo necesito este pensamiento refinado. ¿Viste? Ahí empieza la victoria del cristiano. Porque si tú dejas 1, 2, 3 pensamientos, cuando venga el cuarto pensamiento en el día, mis queridos hermanos, se acabó. Estabas hundido y ni cuenta te diste. Pero si desde el principio identificaste el problema, y si desde el principio miraste el Satanás engañándote, vas a poder reaccionar. Pero cuando tú te alejas y dejas, olvídate. Nada podéis hacer sin mí, dijo Jesús. Desde el primero necesitamos a Jesús. Desde el primero. Siguiente. En lugares celestiales, página 146, dice, todo aquel que por la fe obedece los mandamientos de Dios. Por la fe, mis hermanos. Cuando tú y yo vamos a empezar a obedecer los mandamientos de Dios, es por fe. ¿Y tú sabes por qué es por fe? Porque eso va a demorar un tiempo y vamos a caer y nos vamos a tener que levantar y vamos a volver a tener que insistir de nuevo y decir, por fe, otra vez me levanto, porque yo sé que voy a llegar, yo tengo que llegar. El Señor, necesito en mi mente las cosas celestiales, pero por fe yo voy a llegar. Dice, por fe, obedece los mandamientos de Dios, dice, alcanzará la condición de impecabilidad en la que vivía Adán antes de su transgresión. Nótese lo que está diciendo el Espíritu de Profecía, que aquí en la tierra, si tú y yo practicamos esto, vamos a empezar a vivir como Adán antes de que él conociera el pecado, sin ser todavía transformados nosotros. Dice que nuestra mente va a ser transformada. Poderosa cita. Pero por fe tenemos que creerlo. Entonces por fe yo anhelo. Yo quiero vivir como Adán antes del pecado. Yo quiero vivir sin tentaciones que me torturen la mente en el día. Yo quiero vivir con esa tranquilidad de que me hagan lo que me hagan o me insulten, no me enoje.
Yo quiero vivir con la tranquilidad de que con lo que pase en el día, yo le pueda decir a la gente, confía en el Señor, ten fe. Yo quiero vivir así. Y no que mi mente esté preocupada por resolver las cosas conforme yo quiero que suceda. Ese no es el plan del Señor. John Herald, abril 1 de 1902. Esto lo escribió ella 13 años antes de morir. Dice, Él vino a este mundo y vivió una vida sin pecado, para que, con su poder, su pueblo también pudiera vivir sin pecado. Él desea que al practicar los principios de la verdad, demuestren al mundo que la gracia de Dios tiene poder para santificar el corazón. Y yo creo que todos hemos tenido esa experiencia cuando Dios nos ha dado la victoria en alguno de las áreas que necesitamos y podemos acercarnos confiadamente a una persona y decirles, el Señor me ha curado de tal cosa, el Señor me ha quitado tal cosa, porque eso es lo que Dios espera. Dios quiere hacer una gran obra en ti para empezar a utilizarte como Felipe. Te va a mandar con los eunucos a explicarles la palabra del Señor. Te va a empezar a mandar con los otros a decirles, porque tú necesitas una experiencia viva. Tú necesitas comprender que esto es verdad. Porque ¿de qué sirve que estudies esto y que toda tu vida tú no has podido vencer los pensamientos malos de tu cabeza? Dios espera ponerte a alguien. Alguien está esperando por ti para que tú puedas decirle, mira, yo tenía ese mismo problema y mira, el Señor me lo quitó. Esa es la obra del Señor. Es el poder del Evangelio. La maravillosa gracia de Dios, página 230. Nuestro Salvador no exige imposibilidades de ningún alma. Y a veces nosotros creemos que Dios nos pide algo imposible. A veces nosotros creemos que Jesús lo podía hacer porque Él era Dios. Dios no pide nada que sea imposible para el ser humano. Dice, Él no espera nada de sus discípulos que no esté dispuesto a darles gracia y fuerza para realizar. No los llamaría a la perfección si no tuviera a su disposición toda la perfección de la gracia para otorgar a aquellos a quienes conferiría tanto alto y santo privilegio. Ser perfecto, mis hermanos, y ser santo es un privilegio ante los ojos del Señor. Es un privilegio. Y muchos se ponen a... Hemos visto la historia de Enoc. Dice que Enoc caminó con Dios. Elías, Moisés, hombres que llegaron a la perfección. Ahora, ¿ustedes creen que Enoc desde que nació él era así perfecto? Él era así... No. Si Enoc hubiera nacido perfecto, Jesús no hubiera tenido que venir a este mundo. Porque este mundo necesitaba un ser humano perfecto desde su nacimiento. Enoc tuvo que aprender a ganar batallas, al igual que Elías. Y si algo tienen en común las historias, y ustedes pueden leer las historias de estos patriarcas, mis hermanos, cuando ellos alcanzaron la perfección en el carácter, ya no les interesaba este mundo. Ya no les interesaba este mundo. Ellos querían terminar pronto la obra para irse. Elías anhelaba irse ya y le decía a Eliseo, mira, tú vas a ser el que se va a quedar en el lugar mío. Ya yo me voy. Ya el Señor me dijo que ya yo me voy. Él estaba ansioso por irse. ¿Estamos ansiosos nosotros por irnos de este mundo también? ¿Queremos irnos ya verdaderamente a la patria que corresponde a nosotros? Tenemos que cambiar nuestra mente. Elena White miró, y hay uno de los signos donde dice que cantamos en la mañana, se llama Junto al río. Estaremos junto al río. Esa es una de las, el himno se escribió en base a una de las visiones de Elena White, donde ella se le invitó, donde ella fue, ella conoció el río, ella caminó a la par del río y dice que ella pasó de un lado al otro al río de la vida y vio el manjar
del fruto de la vida y le pidió al Señor que si podía comer, y el Señor le dijo que no, pero que después iba a comer más adelante. Y cuando ella miró eso, ella no quería regresar ya a la tierra. Ella miró la patria celestial. Miró lo lindo que es estar ahí, esa paz. Nosotros hoy en día tenemos la misma capacidad, aunque no nos han llevado en una visión, así como Elena White, de a través de la palabra del Señor, a través de sus citas, de poder contemplar lo maravilloso que es estar al lado de nuestro Señor. Para estar al lado de Dios no tenemos que ir al cielo, mis hermanos. Tenemos que estar al lado de Dios primero aquí en la tierra. Amén. Y ese es el gran problema. Muchos quieren ir al cielo a conocer a Dios, pero no lo han conocido aquí en la tierra. Tú te tienes que hacer amigo de Dios aquí en la tierra, para que cuando tú lo veas, lo puedas reconocer y lo puedas abrazar. Tú no vas a abrazar a un extraño. Tú vas a abrazar a alguien que ya conocías aquí. Alguien que sabía cómo pensabas, lo que Él quería de ti. No los llamaría a la perfección si no tuviera a su disposición toda la perfección de la gracia para otorgarle a aquellos a quienes conferiría tan alto y santo privilegio. Dios nos da dos regalos, y quiero que lo vean así. Dios tiene dos regalos en sus manos. En los dos hay gracia. Dios primero nos da una gracia perdonadora. Es la gracia que te muestra que Dios te ama y Él está dispuesto a perdonar todo lo malo, todo lo malo que tú has hecho, todo. Pero en la otra mano te da una gracia transformadora para que a través de la primera gracia tú lo ames tanto a Él que ya no necesites el perdón de Él, porque tú has sido transformado a la gracia de Él. Tarde o temprano a nosotros se nos quitará la gracia transformadora y solamente quedará, la perdonadora, y solamente quedará la gracia transformadora, porque la gracia transformadora te hizo nuevamente imagen y semejanza de Jesús y ya no necesita que te perdone Dios. Por fe tenemos que creer que esta gracia perdonadora que tenemos hoy en día la aprovechemos, porque tenemos que despedirnos de ello tarde o temprano. Tarde o temprano tenemos que despedirnos de esa gracia perdonadora. Tarde o temprano nos tenemos que despedir de la oración. ¿Saben ustedes eso? Que cuando veamos a Cristo en la nube del cielo venir, que cuando estemos aquí en la tierra, cuando seamos transformados, dice que nunca más habrá una oración. Desaparecerá la oración. Habrá cumplido su misión. El regalo que Dios nos hizo de la oración, ya no lo necesitamos. Ya podemos hablar cara a cara con Él. No necesitamos la oración. Pero ahorita sí la necesitamos y mucho. Así que utilicemos, mis queridos, esto que Dios nos ha dado. Revión Herald, marzo 10 de 1904, dice: quien no tiene suficiente fe en Cristo para creer que puede guardarlo de pecar, no tiene la fe que le dará entrada al reino de Dios. Todo lo que hemos dicho se resume en esa cita. Si tú por fe no crees que puedes dejar de pecar, ni creas que vas a ir al reino de los cielos. No te engañes. Lo primero es convencerte del poder de Dios, que Él va a hacer en ti, que te va a dar la entrada al reino de los cielos. Apocalipsis 7 se nos dice que los cuatro vientos están sujetando la tierra y que viene un gran desastre para la tierra, mis queridos hermanos. No estamos hablando de una película, estamos hablando del tiempo que estamos viviendo nosotros. Viene un gran desastre para esta tierra, mis queridos hermanos. ¿Te has preguntado tú cómo está tu imaginación, tu mente? ¿Te has preguntado tú cómo están las quejas del día? ¿Te has preguntado tú
cómo estamos en el ayuno y la oración, cómo estamos, mis queridos hermanos, en nuestra preparación por si algo falta. Porque lo único que no puede faltar es Dios. Todo lo demás va a faltar. Va a faltar. Lo único que no puede faltar es Dios. Así que Apocalipsis 7 nos dice que hay 4 vientos que soplan y quieren destruir la tierra, pero hay 4 ángeles agarrándolos. Y que esos ángeles dicen, no, ustedes no lo van a soltar. Dice, hasta que sea sellado el pueblo de Dios. Alabado sea el Señor. Dios no dejará que la desgracia y que lo que va a venir sin que primero, ¿qué? Sea sellado el pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene que estar preparado primero para lo que ha de venir, para la ley dominical, para el fuerte pregón. Dios se va a asegurar de que los representantes de Él no lo van a dejar en mal. Dios se va a asegurar de que todos los que estemos vivos por la gracia de Él, vayamos a hacer la voluntad de Él, porque Dios no va a quedar mal. Y los que estén, serán los que están, y no van a fallar. Los 144,000 cumplirán perfectamente el propósito de Dios. Ahora, en Apocalipsis 14 se nos dice que esos 144,000 tienen el nombre del Padre en sus frentes. El carácter está grabado en sus frentes. Y dice que no es hallado mentira en la boca de ellos. Son perfectos delante del Señor. Mora su Santo Espíritu en ellos. Y por eso no puede pecar. Por eso el ser humano alcanzó la victoria. Porque dejó que Dios morara en cada uno de ellos. Dios va a hacer algo muy interesante. La peor generación de todas será la que va a ser escogida, así como el Señor escogió en su tiempo a otros pueblos. La peor generación de todas, nosotros, la más débil, es la que Dios va a escoger para vindicar su carácter y decirle a Satanás, así inclusive después de 6,000 años de decadencia moral, después de debilidad en nuestros cuerpos, después de 6,000 años, va a haber un grupo de personas que se van a querer convertir a mí y van a ser santos por la eternidad. 144,000. Solo en la última generación lo va a hacer Dios. Y ustedes saben que Satanás está esperanzado todavía porque eso nunca lo ha visto. Dios quiso levantar un pueblo en 1844 y falló. En 1888 Dios quiso levantar también un pueblo para hacerlo perfecto y también falló. Satanás se ríe con Israel porque Dios lo escogió para ser un pueblo santo y no lo fue. Satanás nunca ha visto una generación perfecta. Y él todavía apuesta que eso no va a suceder. Y él espera que uno de los 144,000 va a fallar. Porque en toda la eternidad y en toda la historia han habido poquitos. Moisés, Elías, por allá, Enoc, Josué, Caleb, poquitos por allá, pero una generación no la ha habido. Y Dios le va a decir a Satanás, así como Jesús vivió perfecto en esta vida 33 años, yo te voy a demostrar por 144,000 más que va a haber una generación perfecta. Dios pone en riesgo su propia palabra. Le va a demostrar que cuando una generación verdaderamente quiera amar a Dios, va a serle fiel. Para finalizar, vamos a leer la cita del Deseado de todas las gentes, página 671, donde dice: la imagen misma de Dios debe reproducirse en la humanidad. ¿Se acuerdan ustedes que en el Génesis la palabra de Dios dice que Dios hizo a su hombre a su imagen y semejanza? La imagen es lo que tú no ves. La semejanza es la parte de afuera. Imagen es el carácter, es la mente de Dios. Dice, la imagen misma de Dios debe reproducirse en la humanidad. Dice, el honor de Dios, el honor de Cristo está involucrado en la perfección del carácter de su pueblo. Wow.
Dios está apostando, Rosarito, Eli, Juan, a que cada uno de ustedes va a llegar a la perfección y que no va a fallar. ¿Qué les parece? Dios está apostando por nosotros. Y como Él no falla y Él conoce el futuro, y Él sabe que los que lleguemos por fe, vamos a hacerle fiel al Señor, porque Satanás no sabe eso, Satanás no ve el futuro. Y como Él no lo ha visto en la historia, y en 6.000 años no ha pasado, dice, no, yo tengo posibilidades todavía. ¿Cómo debe estar nuestra fe en estos días? ¿Cómo debemos de creer eso? Que Dios está apostando por nosotros. Dicen, el honor de ellos está en juego en el carácter de su pueblo. Nosotros vamos a vindicar el carácter del Señor. Y el Señor va a decir, ya no voy a ser yo. No, ellos son los que van a defender a mí. Ellos van a demostrarte a ti cuán equivocado tú estás. Sí se puede ser santo. Sí se puede obedecer a la ley de Dios. Y con felicidad, y con alegría, y con gozo en el corazón. Que el Señor nos bendiga en esta mañana, mis queridos hermanos, y que podamos ser reavivados a la palabra de Dios. Y recuerda tu imaginación todos los días. No le des campo al enemigo. Todo pensamiento y todo lo que tengas en tu mente, pásalo por el colador. No dejes que se acumulen 2 o 3 cosas, porque será demasiado tarde. Paso por paso, uno a la vez, un día a la vez, y yo te aseguro que el Señor nos dará la victoria de todo. Que el Señor nos bendiga.